Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Junto con este mensaje también han recibido el orden para seguir la liturgia desde sus casas, así que espero que cada cual esté realizando su culto en su hogar. Vamos a escuchar hoy el mensaje acerca del Evangelio según San Juan, capítulo 14, de los versículos 15 hasta el 21, y dice así: Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará el otro Consolador, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, al cual al mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque Él vive con vosotros y estará en vosotros. No les dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vivimos en un mundo y en una sociedad descartable. Lo que compramos, lo que consumimos, lo usamos y después lo descartamos, lo tiramos. Pero lamentablemente el descarte no solo se da en las cosas que uno consume o come, o en los envases, sino que también se traslada a otros aspectos de la vida. Muchos tratan a los demás como algo descartable. Y esto es terrible, pero pasa. Y no es desde ahora, sino desde siempre. ¿Te has sentido usado alguna vez? ¿Has sentido que se han aprovechado de vos? Yo creo que todos en algún momento. Pero aún así, de que vivimos en un mundo con muchas cuestiones descartables, aún así valorizamos y guardamos algunas cosas. ¿Y qué es lo que guardamos? ¿Qué es lo que nosotros valorizamos? Aquellas cosas que tenemos, por las cuales tenemos gran estima, cosas de valor. Por ejemplo, como los recuerdos, fotos, la información. También los papeles que importan los guardamos muy bien, eso no se descarta. Lo mismo sucede con las relaciones. Aquellas personas a las que amamos y apreciamos, las tenemos en alta estima y las guardamos bien. Jesús hoy nos habla acerca de guardar. Por eso introduje con estas palabras. Dice así el versículo 15 y también el versículo 21. El primero y el último de los versículos que les leí hablan de guardar cosas. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Quien me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Esto le dijo Jesús a los suyos, lo dice Jesús hoy a su iglesia. La palabra de Dios no es descartable. La palabra de Dios es algo que nosotros debemos guardar. Y aquí la palabra guardar que usa Jesús tiene un significado bastante amplio. Guardar significa, por un lado, también obedecer, pero por otro lado significa proteger y estimar, tener en alta estima. Los mandamientos de Dios están para guardarlos, pero no en un cajón, en el armario, en el ropero, sino que los mandamientos de Dios están para sacarlos de la Biblia y guardarlos en nuestro corazón. Allí es donde Dios quiere que nosotros guardemos los mandamientos. Y todo aquello que uno guarda en el corazón lo tiene en alta estima. Así sucede con los afectos, así sucede con las cosas valiosas de nuestra vida. No las guardamos solo en la mente, sino en el corazón. Y exactamente esto quiere Jesús que nosotros hagamos con sus mandamientos, con su palabra, guardarla en el corazón. Y los mandamientos son muy importantes para la vida cristiana, porque nos conducen a varios lugares. Conducen nuestra mirada primero a nosotros mismos, a nuestra miseria y nuestro pecado. Los mandamientos nos dicen lo que tenemos que hacer y también nos enseñan lo que no hicimos. Cuando somos confrontados con la ley, Dios nos muestra, eso es lo que yo espero de vos, y esto es lo que no estás haciendo. Por eso cada vez que nosotros repasamos los mandamientos, los 10 mandamientos, nos damos cuenta qué flojos que estamos,
Y esto justamente es así para que Dios revele nuestro pecado. Con los mandamientos Dios quiere mostrar nuestro pecado. Y por otro lado también Dios quiere quitar toda esperanza de salvación propia. Nadie puede salvarse por cumplir la ley. Porque para salvarse cumpliendo la ley debemos ser perfectos. Y los mandamientos nos enseñan también esto, de que perfecta solo es la ley, de que perfecto solo es Dios. Nosotros somos simples pecadores. Pero los mandamientos no solo nos conducen a nosotros mismos para ver nuestro pecado, sino que también es el objetivo para poder ver y desesperarnos y ante el pecado ir en búsqueda del perdón. Los mandamientos nos conducen a Cristo, que ofrece todo lo contrario. Si los mandamientos exigen, Cristo ofrece su perdón gratuitamente, su misericordia para con nosotros. En Cristo vemos no solamente un Dios que exige, sino que un Dios también que ofrece. Un Dios que está dispuesto a reconocer, no solo reconocer, sino también un Dios que está dispuesto a perdonar nuestro pecado. Un Dios que está dispuesto a trabajar con nosotros. Y así, una vez perdonados, los mandamientos nos enseñan también el camino a seguir. Los cristianos, cuando somos perdonados, estamos felices, estamos alegres porque sentimos que Dios nos ama. Sabemos que Dios nos ama y lo queremos servir. ¿Y cómo servir a Dios? Y allí nuevamente están los mandamientos. Por eso son algo muy importante para nuestra vida. Y en el servicio cristiano y respecto a cómo servir, los mandamientos nos conducen hacia dos lugares. Primero hacia Dios y luego también hacia el prójimo. Los primeros mandamientos, los primeros 3, nos dicen que es importante y fundamental amar a Dios por sobre todas las cosas. Estos mandamientos nos enseñan de que debemos, por un lado, adorar solamente a Él, invocar su nombre y tomarnos un tiempo para escuchar su palabra. Y luego los demás mandamientos nos conducen hacia el prójimo, para ayudar, para respetar, para honrar. Porque nuestro prójimo necesita de nuestras buenas acciones. Los mandamientos no son algo anticuado y desactualizado. Los mandamientos son la viva palabra de Dios, siempre actuales y siempre importantes, que básicamente buscan en la vida del cristiano que Cristo alumbre a través de su vida. Los mandamientos nos evitan meternos en muchos problemas. Los mandamientos están allí para guiar nuestra vida. Y Dios, por otro lado, también nos dice, porque uno mira los mandamientos y dice, qué difícil es cumplirlos. Y es cierto que nadie los puede cumplir, pero como cristianos también, allí tenemos una ayuda. Una vez perdonados y restituidos por la misericordia de Dios, Cristo hoy nos recuerda también que en nuestra vida y en nuestro caminar no estamos solos para seguir su camino. Cristo ha dejado el Paracleto, el Espíritu Santo. Como lo dice Él mismo en el versículo 16 al 20 del texto de hoy. Dice así, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro intercesor para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará entre ustedes. Pero Jesús no dejará solamente los mandamientos, dejará también el Espíritu, el ayudador. Como dice también el versículo 18, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí y yo en ustedes. Jesús aquí lo presenta al Espíritu Santo como el intercesor. Algunas versiones lo traducen como aquel que consuela, otros usan la palabra paracleto. ¿Esa palabra qué significa? Intercesor, ayudador, defensor de alguien. También se usa para designar la palabra abogado. Es nuestro aliado y nuestro defensor el Espíritu de Dios. ¿Qué sería la Biblia sin el Espíritu Santo? Un libro muerto.
un libro que no tiene ningún significado, pero con el Espíritu Santo la Biblia se abre para nosotros. Abre nuestros ojos de la fe a través de la cual nosotros podemos creer. Por eso debemos nosotros dar infinitas gracias a Dios por habernos otorgado el don del Espíritu junto con el de la fe. Y aquí Cristo llama al Espíritu como el Espíritu de verdad. También lo llama así Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, para que no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu se basa en la verdad, y la verdad sabemos muy bien que es Jesús. Por lo tanto, el Espíritu nunca va a hablar por cuenta propia, por una revelación particular, o decir o conducir a las personas lejos de Cristo, sino todo lo contrario. El Espíritu habla a través de la palabra. El Espíritu Santo inspiró a los santos hombres para escribir la Biblia, pero no solo eso, sino que también nos inspira a nosotros hoy para oírla, estudiarla y aprender. El Espíritu Santo es nuestro aliado cuando leemos y estudiamos la Biblia. Sin Él nada tiene sentido, pero con el Espíritu nos llena el alma. Y el Espíritu siempre nos va a conducir a Cristo, porque como Cristo bien dice aquí, no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Y además de esto también, el Espíritu Santo hace lo mismo que dijo el Padre cuando Jesús fue bautizado en Marcos 9:7. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Así como el Padre le dice a los discípulos, escúchenlo a Cristo, el Espíritu Santo también nos conduce a las palabras y a la palabra de Cristo. Por lo cual, confesar a Cristo y creer en el Señor Jesús no es más que una obra de Dios y una obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos que ha abierto nuestros corazones para que podamos creer. Y no estamos huérfanos. Jesús dice, no les dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Y Él vino para quedarse y permaneció y permanece en nosotros todavía. Juan 14:18 dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Y eso también nos dice Cristo a nosotros, no estamos huérfanos. Por más que muchas veces nos sintamos solos, Dios siempre está con nosotros. Él nos cuida, tenemos un Padre y tenemos al Hijo que nos alienta y nos guía. ¿Y cómo viene Jesús a nosotros? Jesús viene a nosotros cada vez que escuchamos la palabra. En este preciso momento, Jesús me envía a mí a predicarte a vos. Estoy predicando por mandato y envío de Cristo para que Cristo te diga y te haga saber, hermano, no estás solo, Cristo está contigo. Él dice, yo estoy con ustedes, no tengan miedo. No habrá muerte, no habrá problema, no habrá dificultad que podrá con ustedes, porque yo estoy con ustedes, Dios mismo está con ustedes. Y aquí el texto también nos dice que el mundo no lo verá. Y es cierto, nuestra sociedad niega a Dios, niega la presencia de Dios, pero nosotros no. Nosotros lo vemos en su palabra, lo vemos también presencialmente, en su cuerpo y sangre, que si bien ahora en estos tiempos no podemos todavía comulgar, pero cuando volvamos nuevamente a poder estar reunidos aquí en la casa de Dios, también lo veremos allí, a Cristo dándose y ofreciéndose a nosotros en el pan y el vino. El mundo solamente ve vino y pan, pero nosotros lo vemos a Cristo, y eso es fabuloso, eso es muy grande y es alentador también. Y el tema es dónde vemos a Dios, más allá de la palabra. También vemos a Dios en cada detalle del día a día. ¿Cuántas veces Dios nos ha cuidado? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de desgracias? ¿Cuántas veces Dios puso la mano para cuidarnos y protegernos? Como hijos, debemos también reconocer el cuidado y el amparo del Señor. Y además de esto, vemos también a Dios constantemente, día a día, protegiéndonos y cuidándonos y dándonos lo que nosotros necesitamos. Porque muchas veces buscamos lo que no necesitamos.
Vamos tras cosas que nos hacen mal. Y Dios dice, no, vos necesitas esto. Y Jesús también es claro al respecto. En Mateo capítulo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y Cristo en estos tiempos está enviando su palabra abundantemente a la vida de ustedes, a la de todos nosotros. Y por esto también debemos darle gracias. ¿Y saben por qué Dios manda tanto la palabra? ¿Por qué no cesa la predicación en estos tiempos? Por su misericordia, por su amor. Y hoy nosotros podemos dar gracias de que volvemos nuevamente a estar unidos con Dios. Jesús dice al finalizar este texto, yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Gracias al Espíritu Santo nosotros volvemos a tener nuevamente comunión con Dios. Y no solo sabemos que Dios está con nosotros, sino también Jesús afirma que yo estaré en ustedes, o sea, Dios está en nosotros. Y nosotros, cada cual, el cristiano, por tener al Espíritu Santo en su corazón, pasa a ser un templo en el cual Dios vive y Dios habita. Y sabemos que donde Dios está, allí hay vida y salvación, por lo cual invito también que tú con tu boca, con tu vida, proclamen a Dios, a aquellos que todavía no lo ven, que seamos un instrumento para llegar a la vida de aquellas personas que todavía están alejadas. Y recordemos esto, la palabra de Dios está para ser guardada, pero no en un cajón, no en el ropero y no con la Biblia cerrada. La palabra está para ser guardada en el corazón, pero compartida con los demás. ¿Quién nos ayudará en esta tarea? Dios mismo, Dios Espíritu Santo, el Paracleto, nuestro aliado, el Espíritu Santo. Amén.